Jerusalén. No estará perdida la esperanza de 2000 años de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sion y Jerusalén. De ser un pueblo libre en nuestra tierra, tierra de Sion y Jerusalén. Mientras palpite el corazón de un alma judía, rumbo al oriente dirigimos la mirada a Jerusalén. No estará perdida la esperanza de 2000 años de ser un pueblo libre en nuestra tierra, tierra de Sion y Jerusalén. De ser un pueblo libre en nuestra tierra, tierra de Sion y Jurídico Huertas Abogados presenta un espacio de consultas a la opinión pública en derecho, conducido por su socio fundador, el doctor y abogado Donny Huertas Rodríguez. Red TV, llegando a toda Latinoamérica. Bienvenidos. Este programa es de clasificación A, apto para todo público, con contenido F de familiar. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches desde donde nos vean, aquí desde los estudios de Red TV en Guayaquil para el mundo. Mi nombre es Donny Huertas Rodríguez y soy su anfitrión. Hoy vamos a hablar de derechos y en especial en derechos de los trabajadores. En Ecuador tenemos muchos problemas en cuanto a las causales por terminar un contrato individual de trabajo. Y por la causal de la pandemia se están apegando los empresarios y los empleadores al numeral 169, el artículo 169, numeral 6, para por causal despedir a sus empleados y dejarlos en indefensión. Recordemos que los derechos de los trabajadores son derechos constitucionales, son derechos inalienables y son derechos imprescriptibles. Pero hablemos un poquito más atrás. ¿De dónde vienen los derechos del trabajo? Los derechos del trabajo empezaron desde más o menos el siglo V antes de Cristo. Y existe evidencia científica y más que científica literaria de los derechos de los trabajadores en el Código Romano. Es decir, el derecho al trabajo viene desde el Código Romano, es decir, viene desde los romanos, de la antigua Roma, desde el siglo aproximado antes de Cristo, el número V. ¿Cómo pasaba esto? Tengamos en cuenta que el trabajo para terceras personas no existía en esa época. Realmente lo que había era la esclavitud. La esclavitud era la manera que uno hacía un trabajo para un tercero, pero no tenía ningún tipo de remuneración. Como le decía, más o menos aproximadamente desde el siglo V en adelante, cuando la mano de obra de esclavos empezó a ser insuficiente para poder hacer crecer una de las ciudades más importantes de la historia, entonces se necesitó mano de obra que fuera de personas libres, que no tenían recursos, que no tenían tierras, ni que no eran patricios. Patricios son las personas nobles de esa cultura.
Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que se podía arrendar la mano de obra de estas personas por un dinero. Y así vino la manera en que se producía un trabajo para terceros, hasta que aproximadamente en el siglo XIII ya entró el feudalismo, es decir, donde existían los reyes, duques y personas por el estilo, y de esta manera, pues, los reyes y los feudales eran los dueños de la mano de obra. ¿Qué más podemos decir sobre esto? Muchas cosas. Por ejemplo, las categorías que se atendían en ese tiempo, estamos hablando de los arrendamientos de obra o los arrendamientos de servicios, de manera similar a como estaba en el Código Romano, se puso en el Código Francés aproximadamente en el año 1804. ¿Qué encontramos? Encontramos que en Ecuador también tuvimos problemas con los trabajadores, es decir, se tenían jornadas de labor, jornadas de trabajo de más de 12 horas, y aproximadamente en los años 1917, las industrias en Guayaquil pidieron mejoras en sus sueldos. Y bueno, de esa manera amaneció y aprendió y nació el sindicalismo en el Ecuador para poder luchar por los derechos de los trabajadores. En fin, como les estaba comentando, el artículo 169, el numeral 6, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice algo muy interesante. Por caso fortuito, dice las causas para la terminación de un contrato individual. Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo, como incendio, terremoto, tempestad, explosión, plagas del campo, guerra y en general cualquier otro acontecimiento extraordinario que los contratantes no pudieron prever o que previsto no lo pudieron evitar. Entonces, los empleadores, ¿qué es lo que han estado haciendo en esta pandemia? Obviamente, la pandemia no se pudo prever y ya conociendo la pandemia no se pudo evitar las magnitudes y los problemas que trajo a la sociedad. Pero esa no es la forma de que los empleadores, utilizando esta causal de terminación de contrato, despidan a sus empleados con unas indemnizaciones irrisorias que rayan con lo ilegal y con un atentado a la buena fe. Por eso es importante de que no firmes tu renuncia, es importante de que estés pendiente de tus derechos, lo conozcas para que no te dejes pisotear. No tenemos mucho que decir con esto porque este no es un programa para atacar a ninguna parte de la sociedad, es simplemente un programa para que reconozcas y conozcas tus derechos. Por eso es muy importante de que tengamos todo esto en cuenta. Ahora quiero recordar que estamos por Red TV y quiero enviar un saludo a Mónica Alexander Recalde, que está saludando desde Barcelona, lo mismo a Roxana Quinde, muchas gracias por estar con nosotros, a Sofía Valentina Montenegro, Huertas Montenegro y a Orlando Ronquillo. De todas maneras, muchas gracias por estar con nosotros. Este es un espacio de consulta donde podemos decirles lo que ustedes necesiten y me pueden contactar en el número de WhatsApp que está en la pantalla. Mientras tanto, nos vamos a un corte, gracias al tío Banqui y a Red TV, y volvemos en un instante. Muchas gracias. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, se siente fuerte su presencia entre nosotros, más fuerte y más brillante que la luz del sol, por medio de su espíritu de amor. Dios está aquí,
como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo, él me puede oír. Dios está aquí, se siente fuerte su presencia entre nosotros, más fuerte y más brillante que la luz del sol, por medio de su espíritu de amor, de amor. Consultorio Jurídico Huertas Abogados. Presenta un espacio de consultas a la opinión pública en derecho, conducido por su socio fundador, el doctor y abogado Donny Huertas Rodríguez. Red TV, llegando a toda Latinoamérica. Bienvenidos. Muchas gracias por seguir con nosotros, muy amables. Bueno, voy a comentarles ahora algo que es muy importante tener en cuenta, que es el desahucio. Muchas personas se preguntan qué es el desahucio. El desahucio no es más que el aviso con que una de las partes le da notificación a la otra de que va a terminar la relación laboral. Y esto generalmente se hace cuando menos con 30 días de anticipación, y de no ser así, pues se paga por esos días, ¿cierto? Ahora, las bonificaciones por desahucio generalmente corresponden al 25% del sueldo de cada trabajador por mes. Es decir, lo que usted gana al mes, el 25% de eso le corresponde por desahucio. Y se prohíbe el desahucio en algunos casos. Por ejemplo, se prohíbe el desahucio en el lapso de 30 días a más de 2 trabajadores en los establecimientos en que hubiere 20 o menos. Y se prohíbe a más de 5 trabajadores en los que estuviera mayor número. Es decir, no se puede estar diciendo que, bueno, vamos a dejar la relación laboral contigo cuando son más de 20 trabajadores a 5 personas o menos de 20 trabajadores a 2 personas. Tengamos en cuenta también de que las personas también pueden presentarse algún tipo de despido intempestivo. El despido intempestivo también tiene algún tipo de regulación que vale la pena tener en cuenta. No es solamente que te despiden, muchas gracias y nos vemos y chao, no funciona así. El despido intempestivo tiene una indemnización que, además del desahucio del que acabamos de hablar, es decir, del 25% del sueldo de cada mes, corresponde un sueldo entero por cada año trabajado. Para poner un número completo, si su sueldo era, o pongamos un número real, un número que es de un sueldo mínimo, un sueldo básico de un trabajador, que es de $400, el 25% de esos $400 serían $100, que es la cuarta parte del sueldo. Y el valor de un sueldo completo vendría a ser $400. Entonces, por cada año hay que darle un sueldo completo, es decir, por cada año de trabajo recibirá $400, ¿cierto? Más el 25%, que son $100 por el desahucio. Es decir, que aproximadamente estaría recibiendo $500 por cada año trabajado. Si a la hora de usted ser despedido de una manera intempestiva, no recibe estos valores, usted puede llamar a su abogado de confianza con el fin de que haga valer sus derechos. Y hablando de derechos, estoy aquí para servirle y también quiero darle un saludo a nuestro querido amigo y directo colega, el abogado José Salvador, que es una persona que tiene mucho conocimiento también en derecho laboral. También quisiera mandar saludos a la doctora Roxana Quinde, a los compañeros de la maestría de la Universidad de Cotec. También quiero mandarle saludos a la comunidad de mandantes en Facebook, dirigida por el señor Pérez. Y bueno, estábamos hablando de eso, ¿ah? También quiero mandar un saludo a Eduardo Berrío, de su canal de Distrito Podcast, que se llama Alternativos, a Sofía Huertas, por supuesto, en Bogotá, gracias por estar conmigo, y agradecimientos, por supuesto, a Red TV, quien permite que este programa llegue a sus hogares, llegue a sus celulares, llegue a sus tablets, llegue a usted. Entonces, como les estábamos comentando, es muy importante tener en cuenta de que los derechos laborales son irrenunciables, y a eso ha llegado otro tema que vale la pena tener en cuenta, que la renuncia
de una persona, es decir, cuando te hagan firmar la renuncia o tú quieras renunciar como tal, es un derecho que raya en lo constitucional y al ser irrenunciable, prácticamente la renuncia no cabe en una terminación de relación laboral. Por tanto, la manera correcta, la manera jurídicamente hábil y correcta para esto es el desahucio, más no la renuncia. Estamos hablando de todos los grupos sociales que son regidos por el Código Laboral. Tengamos en cuenta de que en el Ecuador no solamente existe el Código Laboral, sino que también existen otros códigos que regulan la actividad laboral en el país, como por ejemplo, encontramos la LOCEP, que es para los empleados públicos, y también encontramos un código para los empleados públicos que trabajan en servicios públicos. Entonces, como les estaba comentando, la renuncia no es constitucional y prácticamente no es válida si se lleva a juicio. Lo que es válido es el desahucio. Entonces, con esto quiero decirles que no se dejen engañar, no permitan que sus derechos laborales sean conculcados, no permitan que el derecho laboral que ha sido ganado durante años por todos nuestros antepasados en luchas sociales para ganar lo que hoy tenemos en nuestra mesa. Entonces, llamen a su abogado cuando crean necesario y si creen necesario, estoy para servirles. Que tengan una excelente tarde y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Gracias. Gracias, un espacio de consultas a la opinión pública en derecho, conducido por su socio fundador, el doctor y abogado Donny Huerta Rodríguez. Los esperamos en un próximo programa y no te olvides compartir. Consultorio Jurídico Huertas Abogados.